Bueno, ya estamos ya para comenzar esta plática con Serling, el precandidato a la municipalidad de Limón. Ok, aquí está. Entonces, vamos a esperar que se una con nosotros. Va a ser muy dinámico, así como veníamos haciendo con los demás compañeros. Vamos a tratar de enfocar sobre un desarrollo integral, sobre una política simple, sobre la austeridad, sobre buscar un mecanismo de prosperidad para todos, de ir creando esa plataforma de poder ser competitivo, atractivo, y a la vez tengamos una iniciativa carífuna, porque go y hati carífuna. Ok, aquí está. Entonces queremos enfocarnos en esto. Siempre nos vamos a enfocar también en una planeación equitativa sobre la economía, seguridad, empleo, cómo se puede generar esto. Sabemos que el gobierno en sí no lo puede hacer, que haya una austeridad, que haya... Hey, Nick, Hey, right here, man. Caray, que lo estoy viendo. Amba todo ya. No, son de gato y Bilita está ahí, pues, trabajando, mano. Trabajando duro previo, pues, a estas campañas. Esperando hasta a ver, Ok, pues, ok, qué es lo que va a pasar. ya, ya. Ya, no, pues como venimos haciendo, comenzamos con Sheldon, con Tito Valentín, ahora contigo, anteayer, ¿verdad? Que estuvimos haciendo con el hermano Alfonso, aunque Alfonso está yendo más por la diputación en Atlántida, Ya. pero siempre es bueno hablar con nuestros hermanos, porque en la política debemos de tratar de tener una integración para que así podamos alcanzar lo que estamos buscando. So, Claro que sí. so, esta es la segunda, la tercera que estás buscando, que estás corriendo para llegar a ser alcalde del municipio de Limón. ¿Es la segunda o la tercera? Es la segunda, Miguel, la segunda. Ok, ok. Bueno, vamos a comenzar con plática. Máximamente queremos escuchar propuestas, queremos saber quién es Serling. Me gustaría que me hablara un poco de ti, pero máximamente de tu patrimonio. Porque es importante hoy en día los que deberían de velar cuánto es el dinero que tiene un precandidato en el banco, su patrimonio, su casa, su ganado, su carro o sus perros. Porque muchas veces lo que estamos viendo es de que muchas veces los funcionarios llegan una mano adelante, otra mano atrás, y cuando salen la mano va llena, entonces nadie hace una auditoría. Y es importante hablar de eso, porque es importante que nos demos cuenta con quién quiénes son los que nos van a tomar decisiones por nosotros. Queremos que nos hables de tu patrimonio personal. No, claro, claro que sí. Bueno, yo creo que hay muchas personas que ya me conocen, sabe el origen también de mi familia, ¿verdad? Mi nombre es Serling Castro, docente por casi ya 25 años de estar trabajando pues, en educación. Y bueno, mi patrimonio más que todo, yo lo único que tengo pues es una casa, ¿verdad? Normal, humilde, de 3 dormitorios, ¿verdad? Sala, comedor, cocina, un taller, ¿verdad? Del cual pues eh, dependo también
con mi familia y un carro, pues lo que yo poseo, ¿no? ¿verdad? Dinero en el banco, pues solo ¿cómo te digo? Lo necesario para poder vivir, ¿verdad? Yo no manejo suficiente dinero en el banco, ¿verdad? Entonces, eso más que todo, Miguel. No sé si hay algo más, pues, que Ya, no, quisiera que te que con eso respondiera. ya más que Sí, suficiente. Ya, ahora queremos entrar, ¿no? Como había dicho, yo creo que una muy buena entrevista es la que es más corta, precisa, específica. Quiero que nos hable claro que sí. de tu plan de gobierno. Bueno, mi plan de gobierno va a estar orientado a ayudar a la gente que realmente pues han sido menos favorecidos, ¿verdad? Especialmente en este municipio. Esto tiene las aldeas, los caseríos de este municipio, incluyendo Limón, ¿verdad? Sabemos la situación pues que ha pasado últimamente en este municipio y como que los gobiernos no han volteado a ver a la gente que realmente lo necesita. Y para ello, pues está orientado directamente, pues, nuestro gobierno a lo que son a las ayudas sociales. Imagínense que hay personas aquí en el municipio que no tienen un techo digno, un piso digno, ¿verdad? Y en situaciones precarias. Entonces, hacia eso va a estar orientado nuestro gobierno, ¿verdad? Nosotros, pues, nos vamos a enfocar, Miguel, en lo que es la salud, ¿verdad? La educación, la infraestructura, ¿verdad? En todo su, en todas sus áreas, ¿verdad? Y la seguridad, que es importante también, especialmente aquí en el casco urbano de Limón, que últimamente se están dando unas situaciones bastante terribles aquí en el casco urbano de Limón. Entonces, hacia eso está orientado nuestro gobierno, ¿verdad? Hace falta lo que es un materno infantil, ¿verdad? Hace falta un materno infantil para que las mujeres puedan dar a luz aquí sin necesidad de tener que muchas veces irse a Tocoba, a Trujillo. Yo creo que en Limón ya hace falta un materno infantil aquí en Limón y en donde valdría la pena en ese materno infantil involucrar a las parteras. Sabe que las parteras tienen una experiencia en lo que es la cuestión de los partos, solo habría que de alguna manera prepararlas un poquito más porque ellas atienden los partos de una manera muy diferente a los médicos. Entonces habría que de alguna manera prepararlas, ¿verdad? Para que puedan formar parte incluso de ese materno infantil. Igual aquí en Limón. Muchas veces una persona tiene que salir de aquí del casco urbano de Limón o de las aldeas a Bonito, a Tocó, a Trujillo, a buscar sacarse o extraerse una muela, un diente. Yo creo que también hace falta una odontología, ¿verdad? Aquí en la cita aquí de Limón. Al igual, la ampliación de lo que sería el servicio de la atención para las personas en el centro de salud, por lo menos de 8 a 12 o 18 horas, ¿verdad? Y eso significa de que habría la necesidad de gestionar por otra plaza de otro médico que pueda atender a las personas en horas de la tarde, ¿verdad? Entonces, eso más que todo en cuanto a salud, ¿verdad? Y en cuanto a lo que sería la infraestructura. Por ejemplo, es de conocimiento, yo creo que tú también estuviste transmitiendo o siguiendo la situación que últimamente ha pasado el municipio. Todavía no se ha restablecido en su totalidad la situación de aquí del municipio. Entonces yo considero, Miguel, de que esas situaciones se pueden prevenir. Ya sabemos cuándo, qué fecha entra las temporadas de invierno. Entonces, y sabemos perfectamente también cuáles son las partes vulnerables de esta carretera que conduce de Bonito Oriental hasta Iriona, por decirlo así.
sabemos dónde se dan los mayores problemas. Entonces, ¿por qué prevenir? ¿Por qué no prevenir estas áreas, estas partes, y evitar de que estas situaciones se den, ¿verdad? Estas situaciones se den cuando llegue esas temas invernales, ¿verdad? Entonces, eh, vale la pena, ¿verdad? A poder tratar esos asuntos dentro del municipio en general para evitar que estas situaciones que nos ha causado tanto daño aquí en el municipio. Igual las carreteras de los desvíos de las diferentes comunidades están totalmente destruidas. En todos los lugares donde nosotros hemos andado, miramos las condiciones de las calles igual, totalmente igual, ¿verdad? Entonces, vale la pena trazar, pues, una vez que nosotros pues lleguemos a la municipalidad, si Dios nos permite, trazar un plan de gobierno orientado a mejorar las condiciones de las calles en todo el municipio de Limón, porque están totalmente pues destruidas, ¿verdad? Eso, y parte de lo que sería también la infraestructura, por ejemplo, aquí en Limón, hace falta un centro comunal. Aquí la comunidad no tiene dónde reunirse, Miguel. No hay dónde reunirse. Hay una cosa ahí que le llaman mamuga, que pues eso pues ya no sirve ni para hacer una reunión pequeña, porque ojo, ya no sirve. Entonces yo pienso que eso se debería de votar y construir en ese mismo lugar un centro comunal como lo hubo antes, ¿verdad? Con todas las extras, aclimatizado totalmente para que recibir la gente allá a la hora de hacerse lo que sería una asamblea, ¿verdad? Un cabildo abierto, que hace años no miramos con un cabildo abierto, pues, digno, en donde un alcalde pueda rendir informe, ¿verdad? A su pueblo, a su comunidad. Eso, pues, no se ha, hace tiempo, pues, nosotros no lo miramos. Entonces, creo que es importante también la construcción de un centro comunal para el pueblo. Al igual que estas últimas recientes de lluvia han destruido también lo que son las bordas del río Salado. Creo que es importante también, va a ser importante reforzar lo que son esas bordas del río Salado para evitar de que se siga labrando, se siga dañando, y eso pues podría de alguna manera perjudicar lo que sería pues el pueblo en general, ¿verdad? Entonces, vale la pena, vale la pena trazar pues como meta ese tipo de proyectos, ese tipo de proyecciones para el pueblo y también pues para las diferentes comunidades, ¿verdad? Que también pues hay muchas necesidades en esas comunidades en cuanto a infraestructura, ¿verdad? En cuanto a la cuestión de salud. eh, vale la pena creo que enfocarnos para poder mejorar las condiciones de vida de las personas en este Se municipio. se escucha interesante, bueno y más que nada ambicioso. La pregunta mía sería, hermano, ¿cómo está el presupuesto ahora mismo que está entrando a la municipalidad anualmente? El presupuesto, tenemos entendido de que el presupuesto pues, andan alrededor de 24 millones de lempiras, Al año. porque se supone que al año son 3.300.000 lempiras, con lo que entra cada 3 meses, ¿verdad? Eso es lo que se supone que entra. No, yo no trabajo en la municipalidad, pero eso es lo que se maneja. Okay, se está haciendo un número con las transferencias. ¿Y qué tal Correcto. los otros impuestos que entran a la municipalidad? Porque yo creo que aquí hay que hacer un gobierno austero. Yo creo que hay que ser, la austeridad es lo que va a ser un buen gobierno, no aquel Claro que... que sí. La austeridad hace un gobierno cuando el pueblo es consciente de su realidad y empezar a trabajar de una manera graníticamente. La austeridad te hace llegar a un nivel cuando hay conciencia y cuando se trabaja paralelamente al pueblo. Yo creo que tú habías mencionado algo muy interesante, por ejemplo, lo materno infantil. Perfecto.
Y no, otro que se te olvidó quizás es lo de adultos mayores. Yo siempre he dicho de que nadie ha apostado a nuestros adultos mayores. Y nuestros adultos mayores es la cosa más importante entre la niñez y los adultos mayores. Creo que a eso le tenemos que apostar. Entonces, hacer un presupuesto que tenga una austeridad comunitaria, donde hay que recortar ciertos empleos, donde hay que, porque el gobierno no es el que genera fuente de trabajo, es el que avanza la economía. El gobierno es el que amplía, es el que desarrolla, es el que hace la plataforma y hace las normas, leyes, nada más. De ahí no puede hacer nada más. Entonces, pero algo aquí que es también de la borda, hay muchas cosas interesantes en lo que tú dices. Y vuelvo y digo, ¿dónde vas a sacar dinero? Bueno, hablamos también de un punto importante, la tercera edad. No es, bueno, la verdad que no habíamos llegado al punto, no lo menciono porque eh, me imaginé también de que ibas a tocar el punto, pero sí, la tercera edad también, la persona de la tercera edad está también en nuestra agenda, ¿verdad? Como gobierno, porque aparte de repente eh, de construirle de repente un lugar para las personas de la tercera edad, y llámese no solamente a la gente de Limón, de todo el municipio, ¿verdad? En donde ellos puedan recibir pues alguna atención especial, ¿verdad? De acuerdo a sus condiciones, y no solamente eso, sino que también buscar la manera de asignarle un fondo o un estipendio, yo no sé si se llama así, o un recurso para que al menos ellos, ¿verdad? Al menos ellos puedan de alguna manera con ese dinero tan siquiera comprar su medicamento, ¿verdad? Entonces, la tercera edad no está fuera de nuestra agenda, no está fuera de nuestra agenda. Entonces, para ellos, pues una atención pues un poco más especial, ya que ellos han sido los menos favorecidos, yo creo que casi en todos los gobiernos, ¿verdad? Entonces va a valer la pena pues buscar también ese fondo para poderle construir algo en donde ellos puedan recrearse, ¿verdad? No echarlos al abandono, ¿verdad? Como muchos gobiernos lo han hecho, sino que apoyarlos, ¿verdad? En sus necesidades, con sus medicamentos, para que ellos pues, puedan sentirse de alguna manera, pues, útiles incluso para la misma sociedad. Porque, ¿qué es lo que ha pasado con las personas de la tercera edad? Nosotros mismos los hemos denigrado, los hemos hecho quizás a un lado, ¿verdad? Olvidándonos de que fueron ellos los que construyeron este municipio, ¿verdad? A muchos se nos ha olvidado. Entonces, ¿por qué no devolverles a ellos tan siquiera un poquito de lo de lo que han hecho pues, por este municipio? Entonces, y eso pues, como te digo, nosotros estamos en la buena o todas las personas de la tercera edad, no solamente del casco urbano de Limón, sino que también de todo el municipio, con sus necesidades. Son personas que muchos de ellos, Miguel, están pues, viven solos, son personas que los han abandonado, incluso sus propios hijos. Entonces vale la pena apoyarlos y respaldarlos con lo que pues sea necesario para que ellos puedan vivir pues con dignidad. Okay. Aquí hay otro caso, hermano. El problema que tenemos de la droga, siempre me gusta hablar con referencia porque es así que uno siente las cosas. El problema que tenemos de la droga, el problema que tenemos del alcohol, abuso de sustancia en la comunidad, donde sabemos que quienes la venden y nadie ha enfocado, porque son seres humanos, igualmente merece una oportunidad. ¿Por qué no se le pone una atención a la causa de lo que están consumiendo excesivamente sustancias prohibidas? ¿Qué planes tú tienes para estos hermanos? Bueno, antes de contestarte pues esa pregunta, primero voy a contestarte en relación a lo que me preguntabas, que a dónde voy a sacar los fondos para reparar la borda del río Salado.
Sabemos de que la municipalidad quizás no perciba tanto fondo, tanto recurso, tanto del Estado como de lo que percibe la municipalidad a través de los impuestos, pero yo creo que un funcionario público tiene que tener la capacidad de gestión. Yo pienso que no solamente de la transferencia del Estado y no solamente también de los impuestos que percibe la municipalidad, se pueden conseguir fondos. Para eso hay muchas instituciones, ¿verdad? Gubernamentales y no gubernamentales, ONG, en donde uno puede abocarse y buscar financiamiento para un proyecto de eso, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que apoyan, ¿verdad? Ese tipo de proyectos en diferentes países, en diferentes comunidades, en diferentes municipios. Entonces, yo pienso que uno que tiene que tener si no tenemos los fondos necesarios para poder hacer un proyecto, yo creo que tenemos que buscarlo a través de algunas gestiones con diferentes instituciones. Y con lo otro de los muchachos que tú mencionas, relación al uso y consumo de sustancias ilícitas, nosotros como mesa de seguridad, en un momento, cuando estuvimos trabajando con la mesa de seguridad, dimos atención a ese tipo de problemas, porque incluso habían niños de que en ese entonces estaban empezando con ese tipo de vicio y en el cual hablamos en muchas ocasiones con esa institución de, del Linfa, que ahora pues tiene otro nombre, ¿verdad? Incluso con los de derechos humanos, hablamos en ese entonces y nosotros pudimos rescatar pues algunos niños, ¿verdad? De la calle. Y hoy la situación es totalmente diferente, ¿verdad? Hoy la situación es totalmente diferente. Hay una actitud bastante predispuesta de los hipotes que están consumiendo este tipo de sustancias y yo creo que ya para ellos tendríamos que hacer de repente un plan de no sé, de emergencia para poderlos ayudar. Habría que abocarnos, incluso pues algunos de ellos pues ya son mayores de edad, yo creo que hablar de repente con las autoridades, con la policía, qué sé yo, para ver de qué manera con alguna institución en donde se puedan rehabilitar, porque creemos nosotros de que son muchachos de que todavía se pueden recuperar, ¿verdad? Pero habría que mandarlos a algún lugar donde ellos se puedan rehabilitar, ¿verdad? Y poder rescatarlos de las garras de este vicio que está destruyendo pues prácticamente en la juventud, y no solamente el Limón, ¿verdad? Sino que casi todas las comunidades garífunas están atravesando por esta situación, ¿verdad? Están atravesando por esta situación. Entonces, yo creo que habría que activar un plan de emergencia. Tendríamos que activar un plan de emergencia inmediatamente que nosotros asumamos esa responsabilidad de dirigir los destinos del municipio para ver qué poder hacer, ¿verdad? Por esos jóvenes. Y hay otra cosa también, hermano. Por ejemplo, nuestra comunidad ha crecido en los últimos años. Pongámosle, en los últimos 25 a 30 años ha habido un enorme crecimiento, pero el desarrollo es demasiadamente poca. ¿Qué Serling puede hacer para poder, por ejemplo, los hermanos que están acá, los que estamos acá, para poder regresar ahora con este dilema de la inmigración, ahora con ese autodeportación, ahora con este sistema de que pues hay una situación económica acá que no está tan bien? Entonces, ¿qué Serling puede ofrecer a un joven que quiere ir a emprender un negocio en nuestra comunidad? Bueno, yo pienso que como alcalde vamos a ver las óptimas condiciones para que los inversionistas de repente puedan venir, ¿verdad? A este municipio a hacer sus inversiones, ¿verdad? Y, por ejemplo, para un joven también,
para un joven que quisiera pues el apoyo, primero tendríamos que nosotros saber qué es lo que él sabe hacer para poderlo apoyar, ¿verdad? Porque no se le puede de repente decir a un joven o a un grupo en general, te vamos a dar este fondo para que hagan su emprendimiento si de repente ellos no saben hacer nada. Entonces, yo creo que es importante de que saber cuáles son las capacidades de ellos, qué tipo de emprendimiento pues ellos quisieran hacer para poderles ayudar, ¿verdad? Porque eso es importante. Y siempre he dicho una cosa también, muchas veces de manera individual es difícil ayudar a una persona. Yo creo que nosotros como personas tenemos que aprender a organizarnos, ¿verdad? Porque de esa misma manera, pues es más fácil ayudar a un grupo de personas que a una sola persona. Y esa es la parte difícil que nosotros, pues, tenemos, nosotros nos cuesta organizarnos. Y cuando lo hacemos, porque no es porque en algunas ocasiones no se les ha ayudado a X grupo. Yeah. Yo creo que tú recuerdas cuando existió la Moderpesca, una inversión millonaria lo que se hizo por esa organización. ¿Y en qué terminó? ¿Ok? Hasta las lanchas las han vendido, las redes. Se les construyó un semejante edificio para que ese edificio o ese lugar pudiera, ellos pudieran convertirse en exportadores de productos, no solamente de pescado, camarones, caracol, convertirse en un monstruo, ¿verdad? De aquí la comunidad de Limón. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Verdad? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, perdieron la oportunidad de crecer y de ser alguien o empresarios importantes, exitosos de este municipio. Y así ha pasado con muchos aquí en el pueblo. No es porque no han recibido ayudas, ¿verdad? No es porque no han recibido ayuda, pero ah, con eso no queremos decir, Miguel, de que no le vamos a dar las ayudas a las personas que lo necesiten, pero de manera organizada, ¿verdad? Formar pues un equipo, una directiva, presentar sus proyectos, ¿verdad? Y ver los pros y los contras de esos proyectos y buscar la manera de apoyarles, ¿verdad? Yeah. Porque yo sé que Hay una cosa, en la municipalidad hay fondos, ¿verdad? Hay partidas en el cual se pueden destinar para el apoyo exclusivamente para personas que quieran emprender. ya. Ya, mira, hay un problema también que en los últimos casi 35 años, 35 años, hemos estado tirando las cosas del baño a la arena. Yo creo que de ir a apostar, crear un nuevo sistema, aguas residuales. Aguas residuales es urgente. Yo creo que es una de las cosas más urgentes que tiene Limón. Necesita Limón. Porque Sí. imagínate algo que llegara a pegar una cólera en el pueblo o otra enfermedad con todas esas cosas que hay ahorita mismo, cambios climáticos, debemos de enfatizar las cosas que son urgentes, que necesita el pueblo. Igualmente el medio ambiente. El medio ambiente lo hemos destruido de una manera, por ejemplo, cuando vas a la playa, caminas en la playa, encuentras todo clase de vidrio. Para ir a bañar a la playa a veces tenés que tener chancleta o bañar con algo porque si no te puedes cortar un vidrio y eso no está bien. Y no decías de la infraestructura, también la área más importante, la producción. Yo decía de que ya es tiempo que empecemos a tener una competencia, empezar con Bonito Oriental, porque tenemos vasta tierra. Y yo creo que también deben de tener una atención específico a la agricultura, a la ganadería. Porque de la tierra viene todo, hermano. Entonces, no podemos descuidarnos de lo más importante. Porque ahorita mismo están hablando con la posibilidad de que Estados Unidos haga los aranceles a México y Canadá y a China, que haya una escasez de alimentos acá en Estados Unidos. Y en Honduras, posiblemente, va 2025, final de este año,
por la falta de productividad va a haber una escasez tremenda. Estaba viendo ¿cómo se llama? Naciones Unidas. Ellos están espantados porque, la gente ya no produce. ¿Cómo podías ofrecerle algo o darle ideas a la gente? Porque una de las cosas también, Serly, ¿quiénes son los 3 asesores que tú tienes principales? Bueno, para contestarte lo de la cuestión de los alimentos, la cuestión de que la gente pues ya no siembra. Uno de los problemas también es las personas ya no siembran porque especialmente, voy a hablar específicamente de aquí de Limón, casi la mayoría o la mayor parte de las personas que producían, que por lo menos sembraban maíz, qué sé yo, frijoles, yuca, plátano, la mayoría de ellos lo que han hecho es vender las tierras. Ok, han vendido las tierras, unos que otros pues todavía pues siembran, conservan esas tierras ancestrales que le dejaron sus padres y las tierras las han vendido pues y esas tierras en su mayoría lo que nosotros vemos ahí son palmas, ¿verdad? Que esas personas pues han vendido. Eso no es meternos en la vida de las personas, porque cada quien puede hacer con lo que es de él, lo que le da la gana. Pero ese es un factor también en el cual difícilmente nosotros como garífunas, ¿verdad? Porque la comunidad ladina sigue de alguna manera con sus producciones. Ellos sí saben utilizar su tierra. Ellos no venden su tierra porque las utilizan para sembrar y entonces es bastante difícil, tal vez los 2 que 3 que todavía pues han quedado, que no han vendido su tierra, se le puede apoyar, ¿verdad? A través del gobierno, porque el gobierno siempre proporciona lo que son semillas, lo que son fertilizantes, ¿verdad? Abonos para las personas que quieran sembrar. Entonces, a través de ellos nosotros podíamos conseguirle las semillas que necesitan para poder sembrar y poder producir, ¿verdad? Y abastecer, pues, de alguna otra manera, pues, con algunos de sus productos, las necesidades, ¿verdad? Que hay, pues, en este municipio, ¿verdad? Entonces, de poder se puede, Miguel. Siempre he dicho que cuando hay voluntad de hacer las cosas se pueden hacer, ¿verdad? Las cosas se pueden hacer. Entonces, eso es lo que podía responderte en cuanto a la parte esta de la producción. Casi hay pocas personas en este pueblo que producen, son contaditos con los dedos y a ellos lo que quedan, pues se les puede apoyar, ¿verdad? Se les puede apoyar, incluso el banco, Banadesa, hace, creo que préstamos con bajos intereses para que las personas puedan adquirir pues un fondo y poder fortalecer su agricultura, su ganadería, porque para eso creo que ese banco para poder apoyar pues a las personas del campo específicamente. Muchas veces en un mundo capitalista en que estamos viendo ahora, hermano, creo que hay que fijar siempre esos 100 días, qué es lo que se les va a hacer. No solamente esto, qué economía se les va a manejar. O sea, una economía sustentada en una austeridad, o se les va a apostar en distribuir dinero. O sea, sabemos que 40 millones de lempiras se dice que es mucho, pero no es mucho dinero, no es mucho dinero, pero también se puede distribuir como debe ser. Si se trabaja con los regidores como debe ser, ajusta, porque no solamente el casco urbano es Limón, sino que es un municipio, está plan de Flores, las otras comunidades, Francia. Entonces hay que saber distribuir esto. Pero un gobierno que venga con una austeridad y apostar a una economía que sea sustentada sobre la rueda de su propia economía, estoy hablando, como habías dicho, por ejemplo,
Si empezamos ahora mismo a empiezas a medir la productividad que hay, que sale de limón, empiezas a medir todo esto, ¿cómo se llama? A final del año ya sabes el volumen. Entonces ya podemos ir apostando para poder ir creando un mercado, porque si tenemos productores, tienen que haber consumidores. Entonces, Claro que todos sí, una cosa con la otra. Eso es lo que debemos de ir creando. Crear una economía basada en nuestra propia realidad. Ir creando esta base, porque es sumamente necesario, porque tú sabes que la primera divisa que entra a Honduras son las remesas, ¿cierto? claro que sí, claro que sí. Actualmente estoy en un movimiento que queremos paralizar la economía de Honduras porque no han faltado respeto, porque el gobierno hondureño, sabiendo el papá que mantiene la casa, pero no se le da la atención a nosotros, que debería de tener mayor aporte políticamente en nuestro país, pero simplemente tenemos el aporte económico, pero sin que nos den algo a cambio. Entonces yo creo que es necesario paralizar la economía hondureña. Yo creo que con un mes ¿no? es más que suficiente para no es que sea un movimiento político, no que es un movimiento civil para poder darle esa dignidad que se nos ha robado, porque primero no nos dan la oportunidad en nuestro país y cuando llegamos acá aportamos a una economía, no, no nos dan la oportunidad de tomar decisiones por el país, sino que, pero ya para ir aterrizando, hermano, había dicho, creo que no va a matar mucho tiempo. Dime 3 principios de Serling políticamente que él va a afianzarse cuando esté, si llega a ser nominado y llega a ser ganador en las generales en noviembre. Dime esos 3 principios. Bueno, en primer lugar, en relación a lo que pues tú apuntabas, eh, dice Bukele de que cuando el dinero ajusta, cuando nadie se lo roba. Entonces, una de las cuestiones, por ejemplo, en mi gobierno, por ejemplo, trabajar de la mano de lo que son los patronatos, porque quién más que conoce las necesidades de su comunidad, creo yo que los mismos patronatos. Entonces, para poder hacer un gobierno y en donde pues de alguna manera no se despifarre el dinero, es importante trabajar de la mano de los patronatos. Ellos conocen sus necesidades, las necesidades de las diferentes comunidades y con ellos se priorizarían los proyectos de esas diferentes comunidades. No se le puede hacer todo de una sola vez, pero yo pienso que trazando un plan de proyección a las diferentes comunidades, yo creo que se puede atender, ¿verdad? Las necesidades priorizadas en cada una de esas comunidades, ¿verdad? Entonces, nosotros como alcalde, en eso nos enfocaríamos, Miguel, en Okay. tratar de resolver los problemas que aquejan las diferentes comunidades del municipio, ¿verdad? Que endémicamente pues han sido olvidadas. Llámese infraestructura, ¿verdad? Llámese lo que serían alumbrado público, llámese el tema del agua, ¿verdad? De las diferentes comunidades, especialmente esta comunidad de aquí de Plan de Flores, es una comunidad que incluso ahorita en este invierno reciben agua a veces cada 3, 4 días, no digamos en verano. Entonces, especialmente para esa comunidad sería importante en el cual, si no se puede a través de la represa, entonces buscar la manera de instalar pues un pozo, ¿verdad? Con bomba y que ese pozo pueda de repente suministrarle suficiente agua para la comunidad.
igual que en Icotea, igual que en Plan de Flores, para poder paliar la necesidad, porque el agua es un líquido muy importante, es un vital líquido que sin eso pues, posiblemente pues nosotros no podemos sobrevivir, ¿verdad? Entonces, en esos primeros 100 días eh, estaríamos enfocados en tratar de resolver los problemas más graves de las diferentes comunidades de este municipio. Ok, y sobre los principios, mencióname 3 principios básicos de Selling, para poder tener esa certeza de Selling, esos 3 principios políticos de Selling. Bueno, principios. Uno, pues, yo me caracterizo yo no sé si, pues, honestidad, ¿verdad? Transparencia, que eso es lo que, pues, nosotros, pues, con lo que nosotros nos vamos a caracterizar, ¿verdad? Y rendición de cuenta a lo que sería al pueblo en general, ¿verdad? Porque yo creo que es importante que el pueblo sepa cómo se estaría manejando lo que sería los fondos o los recursos del municipio. Yo creo que eso es importante, que el pueblo lo sepa, el municipio lo sepa en general, para que pues no hayan lagunas y no hayan pues, no pase por lo que en estos momentos pues está pasando. Ya, aquí tengo 3 principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese tiene que ser porque queremos, hemos visto, Libre era el partido de la esperanza. Yo, a mí me tildan cuando los cachurecos están en poder, dicen que soy libre. Cuando los libres están en poder, dicen que soy cachureco. Cuando llegaron los alcaldes, van a decir, yo siempre estoy a favor del pueblo. Yo busco que haya prosperidad, que si yo consigo los 2 tiempos, mi vecino también pueden conseguir los 2 tiempos. Yo no ando buscando cosa de dinero. Yo tengo forma de hacer dinero de otra manera. Entonces, trato que mi comunidad podamos avanzar juntamente, que haya una integridad, que haya una igualdad y que podamos avanzar. Pero en los últimos, Libre pues ha venido decepcionando. Uh, yo no tengo nada en contra de nadie, pero yo creo que lo que es obvio hay que señalarlo. Yo te deseo toda la suerte del mundo, hermano. Ya, espero que este segundo intento que estás haciendo, llegues y realices todo esto. Yo voy a estar acá. Yo ya no soy el mismo hombre antes de querer resolver problemas, porque ese es mi punto de vista. Yo tengo unos cuantos muchachos acá que tienen que resolver la vida a ellos. El pueblo es pueblo. Y estos son los que me van a juzgar. Entonces, el pueblo puede juzgar, puede señalar el dedo, pero lo que están acá es lo que más me importa, porque por esto no pidieron, yo vine en el pueblo. Entonces, yo no estoy creando, ¿cómo se llama? Y simplemente quiero saber la postura de cada candidato. El día de mañana Claro. tengo intención de seguir invirtiendo en el pueblo, porque también yo creo que dentro de unos par de años, no más de 5 años, Nagui y Nugo, me se pidiendo ya me hija. Entonces, para ir a trabajar para aportar a mi pueblo, para hacer algo en mi pueblo y seguir creando estas oportunidades y las cosas que tenemos ahí, hacerlas trabajar. Entonces, necesitamos hombres y mujeres con visión que puedan tomar decisiones en su vida y que puedan tomar decisiones políticamente beneficiando al pueblo. Por lo siguiente, pues te doy la palabra para que le pidas el voto a tus seguidores, a la gente que cree en ti, a la gente que van a votar por ti el próximo domingo. Y pues suerte. A mí me han acusado de todo, pero a mí me encanta que me señalen, porque entre más, como me decía un amigo africano, mira, pero mejor no voy a dejar la cosa africana. Tú me Timores.
Ok, sí. No, yo creo que es bueno que lo señalen a uno, significa de que pues eres importante. Si te señalan demasiado, entonces eres importante. Si nadie te señala, si nadie te critica, entonces preocupate. Ese sería mi, lo que te puede decir en relación a eso. Yo pienso, Miguel, de que no son los partidos los del problema, son las personas, ¿verdad? Yo creo que al interno del Partido Libre debería de ser pues saneamiento, porque dentro del Partido Libre no vamos a decir de que son todos, pero todavía hay personas corruptas, hay personas que buscan se olvidan del pueblo, ¿verdad? Porque andan detrás de sus propios intereses, ¿verdad? En esos partidos. Entonces, pienso que no es el partido. Yo creo que el Partido Libre nació en las calles, lo hicimos en las calles porque yo me siento también fundador del Partido Libre, ¿verdad? Y voy a seguir siendo libre, independientemente de lo que pues pase con el Partido Libre, porque creo de que no es el partido, sino que son las gentes, son las personas que pues están manejando pues mal lo que es pues este partido, ¿verdad? Entonces solo pues igual me resta a este municipio, bello municipio de Limón, que puedan respaldarme, ¿verdad? En este 9 de marzo con su voto, que aprendan a elegir, ¿verdad? Porque cualquiera puede votar, ¿verdad? Cualquier persona puede decir voy a ir a votar, pero yo creo que es importante que la persona razone en su voto, piensen realmente en la persona que puede hacer algo por su pueblo, por su municipio, por su aldea, por su caserío, y hacia esa persona pues tiene que ir pues orientado y dirigido y razonado pues ese voto en estas próximas elecciones del 9 de marzo, ¿verdad? Esperamos pues contar con ellos. Agradecido, Miguel, contigo también por este espacio para dar a conocer pues nuestro plan de gobierno y nuestras sanas intenciones para con este bello municipio. Mencióname los tres asesores que tú tienes, porque ese es uno de los problemas que tienen los candidatos o que ahí o pasado, nadie tiene asesor, por como que son eruditos y nadie es erudito. Sí, bueno, uno de ellos que pues estamos allí en plática es Salomé Castro. Están también pues que desde el principio han estado ahí con nosotros. Está el compañero Bernardo Guerrero, ¿verdad? Desde Estados Unidos. Está también este señor, pues, Leonardo Solís, también desde Estados Unidos, ¿verdad? Que han estado pues allí pues apoyándonos, orientándonos, ¿verdad? Con algunas ideas. Y está también Celso Castro, ¿verdad? Son las personas que porque más cerca pues han estado con nosotros apoyándonos pues en este proyecto político. Ok, so, ya el último. ¿Y quién es el representante financiero de Serling? Eh, bueno, financieramente es el pueblo. Nosotros pues hemos sido respaldados, Miguel, gracias a Dios por el pueblo. Todo lo que hasta hoy hemos hecho lo hemos recibido del pueblo, ¿verdad? De la gente de Estados Unidos, algunos amigos de aquí pues del pueblo, como también los precandidatos también a diputados, ellos los que nos están respaldando en este momento económicamente hablando para poder pues eh, participar en estas elecciones. Nosotros no tenemos ningún nexo, gracias a Dios, con personas de dudosa reputación, ¿verdad? Y por eso es que nuestro compromiso, Miguel, va a ser con el pueblo. ¿Y, No tenemos por qué devolverle, una vez que ganemos, andarle devolviendo y favores quiénes, a ningún tipo de personas de esa y naturaleza. quiénes son esos que tienen dudosa reputación? Bueno, tú y yo sabemos quiénes son. Tú y yo sabemos quiénes son. Personas, pues, que pues tienen sus dineros ahí, pues, mal habido. Entonces, no hagamos. Vamos, vos sabés a qué me refiero yo. Entonces, gracias a Dios no tenemos ningún nexo con ese tipo de personas.
Ok, ok. Ya, vuelvo y digo, hermano, ya, queríamos saber, porque es importante, a veces decía López Obrador, que a ningún pendejo se maneja con poder. Porque una vez alguien le dijo, mira, ¿y tú vas a manejar a Sheinbaum? Le dice, mira, ¿por qué? Porque tú crees que es mujer. A nadie con poder se maneja, a ninguno. Entonces una vez Exacto. preguntó a un periodista, le, a Mayo le daba una entrevista, le dice, mira, si yo me quiero al infierno, yo voy por la entrevista. O sea, hay cosas que se dicen, pero pocas son la gente que puede entender el contexto de la palabra misma. Entonces, y es importante conocer a la persona por sus actos. No quiero meter cizaña, va a haber más oportunidad, va a haber más después que ustedes, quien gane, quien pierda, creo que va a haber una integración, entonces va a haber otra forma de pensar para noviembre, porque yo estaba pensando ir para este domingo, pero lo estoy pensando todavía porque tengo mucho trabajo que hacer. Entonces, para apoyar y transmitir estas cosas desde allá, pero en eso estoy. Pero la cosa acá, Sí. buscar el bienestar, buscar inversionistas, trabajar con los remeseros y ver cómo nosotros podemos avanzar, porque Limón merece un buen gobierno. Limón merece un buen hijo del pueblo, que el día de mañana tu papá fue alcalde, diga, Ponce fue, tengo una entrevista ahí de Ponce, Claro que alcalde sí. y también, entonces, esas son cosas, pero también sabemos que con poder a veces hacemos daño. Entonces, es cuestión de cada quien, los principios de cada quien. Y te deseo la suerte, pues dígale a la gente que en qué casilla tienen que ir a pues, elegir, porque votar cualquier pendejo puede votar, elegir son los que Exacto. utilizan la cabeza y que quieren algo Sí. para su pueblo. ¿Tú me Casi. entiendes? Claro que sí. Nosotros estamos en la casilla 6, ¿verdad? Sin olvidar también los que van también como diputados, ¿verdad? A la casilla 21, casilla 22, casilla 5 y casilla 6, que son los diputados pues, que nos están apoyando económicamente en esta precandidatura, ¿verdad? Para la alcaldía por el municipio de Limón. Casilla 6, no olviden marcar por la casilla 6 para Serlin Castro como alcalde de este municipio de Limón. But, ok, so, thank you everyone. Thank you everyone. Luego es un güey, no, creo que más que suficiente. No hay que extender mucho, no hay que decir demasiado. Creo que con palabras cortas ya se sabe la intención. Creo que, te he robado unos par de minutos. Y lo importante No, claro, es la gente. esta misma humildad que nos caracteriza, Miguel, con esta misma verdad, vamos a gobernar el municipio y la apertura también para todos los medios de comunicación que quieran de alguna manera pues preguntar, saber de cómo se va a manejar la situación durante nuestra administración. Nosotros no nos vamos a esconder, vamos a estar abiertos para cualquier tipo de situación que se dé a nivel de los medios de comunicación. Ahí vamos a estar. Bueno, ahí está luego. Serime. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Witi Buño Honsu. Buenas noches. ¿Qué tal? Okay. Ya, estábamos hablando ahí con Serling Castro. Mira, dentro del esquema político, a veces que quieren implementar nuestros hermanos, porque hoy en día nadie piensa en el pueblo, cada quien piensa en sí mismo, piensan a través de sus partidos, no a través de la necesidad del pueblo. Decía Marco Galvez, sobre la identidad negra. A veces cuando algunos hermanos ladinos que desconocen su propia historia, a veces dicen, es que ustedes se traicionaron
ni saben su propia descendencia y quieren opinar descendencia por otros. Entonces, digo yo, estúdiate a ti mismo, después cuando conozcas tu realidad, hablamos. Entonces, simplemente conoce a su mamá y su papá, de ahí para allá, 6 generaciones desconoce de su propia descendencia. Pero esos son los que quieren tomar decisiones. ¿Y qué sucede hoy en día? Que estamos cayendo a este juego político mediocre, que estamos tirando nuestra identidad para poder conseguir plata. Yo siempre he dicho, la plata solamente es un pasaporte para poder adquirir materiales, cosas, servicios, cierta salud, porque no todo lo puedes adquirir para poder vivir. Pero la parte cultural, la parte espiritual, hablaba hoy con un hermano africano de eso. Y me decía, mira, hay cosas que es difícil que la gente lo pueda entender. Porque cuando tú percibes el dinero, es cuando el dinero huye de tu mano. Pero cuando hay 2 formas de atraer el dinero, me decía, no le voy a dar los tips cómo se atrae, porque todo tiene un precio. No, nada se dice tan fácilmente. Entonces me dice, cuando tú atraes el dinero camina atrás de ti y no haces tu inversión, de repente ves tú cómo se llama. Pero cuando tú trabajas, por ejemplo, consigues un trabajo que no te gusta, pero lo haces por dinero, y muchas veces pasa estresado, deprimido, alcoholizado, haces infinidad de cosas porque quieres ahuyentar de tu realidad, pero no te das tu tiempo espiritualmente a descubrir qué es lo que hay adentro de ti para que tú puedas alcanzar tu nivel espiritual. Cuando alcanzas tu nivel espiritual, todos los demás vienen a tu lado, todo lo demás, ¿no? Se viene a tu nivel. Y es verdad, yo lo he comprobado. Yo tengo amigos, tengo hermanos, tengo personas que le he dicho o lo han hecho y me han dicho y le ha ido bien. Volviendo a la política. Yo creo que hubiera sido muy bien que hubiéramos tenido un buen candidato escogido por el pueblo, como anteriormente recuerdo cuando participé en la política, estaba chamaquito, ¿cómo se llama? De Lomba, de ahí para acá hasta donde vive. Ya profesor Sisto ya no estaba en el pueblo. Entonces la gente traían nuestros hermanos de Tocoa, de Ceiba, de San Pedro, Tegucigalpa, para ir a votar. Queríamos preservar nuestra comunidad. Había un proyecto de nuestra comunidad. Hoy en día no hay proyecto. Nadie trae un proyecto escrito hace más de 10, 20 años y que podamos proseguir para desarrollar nuestra comunidad. Solamente crece, crece, crece y es como un cabrón alto sin nada en la cabeza. Y eso es lo que estamos haciendo. Y debemos de cambiar esa temática. Tenemos que ser diferentes. Deberíamos de ser diferentes. Siempre he dicho, el promedio de la vida de un ser humano solo son 27 a 30.000 días de vida de un ser humano actualmente. Decíamos, 27, 30.000 días, poquito, pero eso es lo que hay. Hay algunos que pasan un poco más. Entonces, dale esa oportunidad para escuchar a tu precandidato. Hablamos con el alcalde, posiblemente el domingo. Vamos a estar, no sé qué la gente quieren atacar. Yo simplemente, así como hice con Sheldon, Tito, hermano Alfonso y con Serly, enfocarme en las cosas. Aunque siempre la gente quiere que yo sea petate para quien. No, no soy petate para ningún cabrón. Y nunca lo voy a hacer. Porque sé mi valor, mi principio, y por lo siguiente seguiré haciendo la cosa como debe ser. Por eso he tenido encontronazos con la clase política y con la clase parasital en nuestra comunidad, porque mi perspectiva, mi criterio siempre está ahí, siempre está ahí. No me vendo y ni doy información o divulgo información por dinero. No. Si doy un servicio, lo doy sin ninguna
sin ganar algo a cambio. Y eso es lo que a veces duele. Por ejemplo, este muchacho Franklin, creo que estaba ahí queriendo escribirme lo que debo de decir o lo que cree que no. Si tú dices lo que tenés que decir en tu canal, aquí o en mi radio, no, yo digo lo que se tiene que hacer. So, no te equivoques, muchacho, que no sabes con qué si te empiezas a insultar a aquellos, es otra cosa, pero con Miguel no te metas. Te lo garantizo que esa fiesta va a ser muy corta. Simplemente era eso, pues, Malvo y Gonzunco, güey.